El Gobierno de la Tarde. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos aquí el Gobierno de la Tarde correspondiente a este viernes 5 de abril 2019. Concluimos una semana, la primera semana de abril. Hoy es Día del Periodista. Muchas felicidades a todos esos amigos, compañeros, colegas que comparten esta digna profesión, en ocasiones arriesgada, muy dedicada, pero sin duda que con una recompensa sin igual. Felicidades a todos los periodistas dominicanos y a todos los que ejercen esta noble labor. Las buenas tardes a don Andrés L. Mateo. José Luis Mendoza se integra en unos minutos y Eduardo Núñez está de licencia médica. Andrés. Buenas tardes. Estamos aquí ya en lo de siempre, comentando, hablando, mirando la noticia transcurrir y al servicio de las mejores causas. Z101, Gobierno de la Tarde. Hoy es un día interesante y vamos a compartir con ustedes muchas informaciones a lo largo del día de hoy. Hoy se convocó un paro para que la gente no compre gasolina por todo el transcurso de este viernes. Y más adelante hablaremos con sus convocantes para ver qué tal les va al paro de la compra de los combustibles por el día de hoy en protesta por el alto precio. Pero mientras tanto, conocemos qué pasó un día como hoy en nuestra historia. En 1821 aparece el semanario Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, a propósito de que es Día del Periodista. Dirigido por Antonio María Pineda, tenía tenido como el primer periódico que se publicó en el país. En 1844, la Junta Central Gubernativa recibe un informe del general José María Imbert del triunfo de las tropas dominicanas sobre las fuerzas haitianas en la batalla del 30 de marzo. El presidente haitiano Faustino Suluk ataca a Azua. Sin embargo, las tropas dominicanas acantonadas allí, comandadas por el general Antonio Duvergé, resisten victoriosamente el ataque. En 1875 son depositados con honores extraordinarios en la Catedral de Santo Domingo los restos del patricio Francisco del Rosario Sánchez. En 1960 es apresado un grupo de supuestos agentes del Servicio de Inteligencia Militar SIM, al que se le acusaba de dedicarse a entrar a la Catedral de La Vega y poner a replicar las campanas. En 1977, el presidente Joaquín Balaguer destituye como secretario de la presidencia a Pedro Pablo Villanueva, designando en su lugar a Manuel de Jesús Estrada Medina. En 1993, el presidente Joaquín Balaguer también cancela a su asesor económico Juan José Arteaga y suspende en sus funciones al director del Instituto Postal Dominicano, Juan Luis Seliman, hasta tanto se aclaren sus relaciones con una empresa norteamericana llamada National Teleprocessing. En 2014, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos externa su preocupación por la situación de más de 210,000 personas que han quedado apátridas en República Dominicana como resultado de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional. Y ya al día de hoy, el presidente Danilo Medina juramentó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuyos nombres fueron dados a conocer en la tarde de ayer por el Consejo Nacional de la Magistratura. Los juramentados fueron Luis Henry Molina, quien es el nuevo presidente del órgano judicial, así como Vanessa Costa Peralta, Samuel Arias Arceno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Napoleón Esteves Lavandier, María Garavito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vázquez Goicos, todos escogidos por primera vez. A ellos se suman los 3 que repiten en ese mismo tribunal. Y circunscribirse a las leyes que le son atinentes al cargo que ustedes van a desempeñar con integridad, con eficiencia y con imparcialidad. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien. Si no lo hacen, que la sociedad os demande. Felicidades a todos y muchos éxitos. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, el señor César Dargán, saludó este viernes la elección de los nuevos magistrados que a partir de hoy integrarán la Suprema Corte de Justicia. El dirigente empresarial valoró que la elección de los 9 magistrados para el más alto tribunal del país, 7 de ellos sean de la Escuela Nacional de la Judicatura y 2 con un buen desempeño en el manejo de la justicia. Lo que hemos visto ayer es la designación de 9 magistrados, 7 de ellos de carrera,
todos han agotado una carrera reconocida por la sociedad. Hemos visto 2 profesionales que no son de carrera, sin embargo, aunque se le podría señalar alguna afiliación política, en las posiciones públicas que han ocupado la han desempeñado con mucha altura, y eso entonces nos da mucho optimismo de que esa ola de reformas, nueva ola de reformas que se debe dar en la República Dominicana, se produzca a partir de la instalación de esta nueva Suprema. Luis Henry Molina, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, presentó hoy cartas de renuncia al Partido de la Liberación Dominicana, al Indotel y a la Junta de Regentes del INTEC para dedicarse así a sus nuevas funciones. Molina le dirigió una carta al presidente del PLD, Leonel Fernández, con copia al secretario general Reinaldo Paret y a Danilo como presidente de la República para poner fin a su militancia partidista. Asociarse con la Compañía de Bebidas de las Américas AmBev en 2012 fue lo mejor que le pasó a la Cervecería Nacional Dominicana, de acuerdo con el presidente de esa compañía, Franklin León. Según León, esa alianza estratégica ha sido muy beneficiosa para la familia de la cervecería, porque los socios trajeron muchas cosas buenas, como ser la cervecera más grande del mundo y contar con una gran experiencia en ese mercado. Indicó que esto ha permitido a la cerveza Presidente, ícono de la empresa que dirige, llegar a otros mercados en los que no estaba y por tanto a otros consumidores. Esto la empresa lo expresó en un programa especial de la Z101 desde las instalaciones de esa institución este viernes. El Partido Reformista Social Cristiano afirmó que la ley electoral establece la separación de la escogencia del senador de los diputados, por lo que el llamado voto de arrastre quedó eliminado. Según un comunicado, así lo planteó el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, en la reunión que sostuvo ante el pleno de esa institución con los representantes de los partidos. En ese encuentro se conoció la solicitud del opositor Partido Revolucionario Moderno, que defiende, de acuerdo a la referida ley, que el voto de arrastre entre senadores y diputados quedó eliminado. Rusia respaldó este viernes al gobierno de Nicolás Maduro y prometió incrementar su apoyo a Venezuela tanto en el plano político como económico, con el fin de ayudarle a superar la grave crisis que atraviesa el país. Quisiera transmitir en nombre del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, palabras de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. No vemos ni conocemos a otro presidente de Venezuela. Esas fueron las palabras del primer ministro ruso, Yuri Borisov. Durante la segunda sesión de la 14ª reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Venezuela, que se celebró en Moscú este jueves y viernes a puerta cerrada, Borisov subrayó que el encuentro es una demostración de que ambos países apuestan por una cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa. Y finalmente, Ecuador no ha tomado ninguna decisión sobre la posible expulsión del líder de Wikileaks, Julian Assange, de su embajada en Londres, pese a los tweets de Wikileaks se reportaron que, según sus fuentes, este sería expulsado en cuestión de horas o días. Esto luego de que el Wikileaks publicó el mensaje en Twitter denunciando que una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano les había informado de la intención de expulsar a Assange de la sede diplomática. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señaló en un comunicado que no comenta rumores, teorías o conjeturas que no tienen ningún respaldo documental. Todas estas informaciones usted puede ampliarlas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales, todas con el usuario único @Z101 Digital. Recuerde que también puede entrar en nuestro chat interactivo solamente accesando a nuestro canal en vivo por YouTube con el usuario Z Digital. Ahora hacemos una pausa y al regreso venimos con el análisis y los comentarios de todos los miembros del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Un recorrido y una intervención con mucho más fuerza que algunos de los que terminaron siendo electos. Para nosotros es de sentimientos encontrados el resultado final de estos esfuerzos y creo que vale la pena que los actuales jueces, los que acaban de ser juramentados, asuman el ejemplo que se ha vivido. ¿En qué sentido? Bueno, esta
esta Suprema Corte de Justicia que acaba de culminó porque se apartó de los más elementales sentidos de transparencia, de independencia y de cercanía con el usuario, que es la gente. Si esta Suprema nueva electa no cumple o satisface las necesidades de esa sociedad, así como fueron nombrados, así culminarían. Una invitación a que asuman la responsabilidad que le han dado con la delicadeza y la oportunidad que una función tan delicada como impartir justicia representa. ¿Y tú te imaginas que es casual o producto de una ponderación de aptitudes y de proceso formativo, de relevancia, que un miembro del Comité Central vaya a dirigir la Suprema en una coyuntura como la actual? No, evidentemente la elección del presidente, el nuevo presidente de la Suprema Corte, que es un hombre correcto, serio, con un recorrido que puede hablar por él, pero su vinculación política partidaria es demasiado manifiesta, es conocido por todos, y creo que al fin y al cabo esa parte última ha tenido un peso importante al momento de su designación. Paliza, hay una confusión con el voto de ustedes en favor de Luis Henry Molina. Algunos dijeron que se abstuvieron y otros que votaron en contra, pero ya había una línea de su partido que decía que iban a votar en contra. ¿Tú podrías aclararnos finalmente cuál de las dos cosas sucedió? No, por lo que le he expresado a ustedes, por esa realidad que acompaña al magistrado Luis Henry Molina ya hoy, nosotros no participamos de manera positiva por su votación, por su designación. Ustedes votaron en contra, no se abstuvieron. De manera que no fueron... No, yo particularmente decidí no participar de la votación. La compañera Josefa Castillo votó que no. Pero hay una cosa importante, Paliza. Tu partido había dicho que iban... y lo mantenemos. Que iban nosotros a votar en contra. No queremos ni apoyaríamos a jueces con vinculaciones políticas. Pero mi Pero pregunta además es... Tampoco nosotros, como partido político, impulsamos a jueces, a postulantes vinculados a nuestra organización política ni a ninguna otra, porque creemos que la política no es un pecado, la política es una profesión a la que hemos decidido participar, pero en el momento específico que vive la judicatura dominicana, sus fragilidades y la falta de institucionalidad, la política no es algo que ayuda en la Suprema Corte de Justicia. Paliza, pero mi pregunta es ¿por qué no te apegaste al lineamiento del partido que era votar en contra? Nosotros no votamos por el magistrado Luis Henry Molina. ¿Pero como por abstención o porque votaste en contra? Pero de ninguna forma votamos por él. Pero mira, José Paliza, Eddie Alcántara, óyeme esto. ¿No creen ustedes que el haber legitimado con su participación la escogencia de esa Suprema Corte de Justicia, yo creo que también le limita a hacer algún tipo de cuestionamiento, porque siempre se supo que la línea era, o la voluntad de quien tenía la mayoría de los miembros del Consejo era poner una Suprema Corte de Justicia antojadizamente, y la presencia de ustedes, sabiendo que no tenían votos suficientes para imponer nada, sabía que no iban a aprobar lo que ustedes sometieron. Entonces, ¿por qué participar y legitimar? Porque constitucionalmente tenemos la obligación de hacerlo. Eso es un mandato que la Constitución nos da a nosotros. Y aun cuando la noche sea oscura, la obligación y el compromiso de nosotros nos obliga a estar ahí. Y así lo estuvimos hasta el final, hasta el día de ayer. Y cumplimos en la medida de nuestras posibilidades con que el proceso fuera el más independiente posible. Logramos que fueran lo más público que pudimos, que pudieran contrastarse los jueces frente al país. Y creo que de alguna manera el esfuerzo que hemos hecho, aun cuando no el deseado, ha contribuido a fortalecer este proceso, que ha sido quizás una primera oportunidad en la que se evaluaron jueces de la Suprema Corte de Justicia. Claro, el resultado no fue imagen y semejanza del deseo de todos, pero no hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades todo lo que estuviera a nuestro alcance por sacar la mejor Suprema Corte de Justicia. Bueno. Paliza, haberte abstenido en el voto en vez de votar en contra, ¿te puede generar algún tipo de consecuencia a lo interno de tu partido? Es que nosotros no votamos por el magistrado Luis Henry Molina. No se y abstuvieron. nosotros no votaríamos por jueces políticos. No lo hemos hecho. Oh, muy bien.
¿Cuál es la impresión de ustedes en sentido general de la selección de los jueces en comparación con la Suprema que teníamos antes? Es la labor de ellos la que puede indicar, ¿verdad?, con mayor nivel de peso, cuál será el resultado. Lo cierto es que, por ejemplo, en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, teníamos casi todos eran cuadros políticos conocidos y teníamos personas de mucho nivel muy vinculados a la política, más que un juez. Esto es una Suprema más que se inclina más hacia la carrera judicial. En ese aspecto, creo que sí ha habido algún nivel de avance y contrastándola con el anterior, hay un poco menos de peso quizás de la política que la que hubo en la anterior. Pero se presentó... al final, debo ser muy honesto, será la labor y la gestión de ellos la que podrá calificarla. Nuestros sentimientos con el resultado son evidentemente encontrados. Cuando se presentó la votación para el magistrado Soto, ¿cuál fue la posición de ustedes dos? El magistrado Soto salió de la sesión en aquella oportunidad y tanto la compañera Josefa Cotilla como quien les habla tampoco votamos de manera positiva por la permanencia del magistrado Soto. Muy bien. Gracias a José Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, por responder nuestras preguntas frente a lo que fue su participación en la selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Paliza, gracias. Gracias a ustedes. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Nosotros como equipo analizamos la escogencia de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y la participación de los dos miembros de la oposición en cuanto a las votaciones de esa selección. Eddie Alcántara, usted que es miembro de un partido político, si a usted se le da como representante ante una instancia una decisión institucional, ¿usted puede variarla o da lo mismo que usted se abstenga o que vote en contra? No sea una línea partidaria, hay que respetarla. Y si la irrespetan, entonces las consecuencias, lo que establece el estatuto de su partido, entonces debe caer todo el peso de ese régimen de consecuencias. Pero ¿Por qué el presidente del PRM se abstuvo en ambos casos que le preguntamos y no le votó en contra de manera decidida? Tú sabes que Paliza en principio dijo que habían algunos dotes que adornaban a Luis Henry Molina, que la única cosa negativa. Pero tú estás hablando de una decisión partidaria. Claro, que algún aspecto negativo, el único aspecto negativo que él pudo señalar fue la vinculación partidaria. Ahora, si tú me preguntas como partido político, si una organización que depende o que uno presida, frente a lo que se iba a producir, hubiese preferido cumplir con la Constitución, estando de frente ahí, participando en esa escogencia, legitimando el comportamiento de ese consejo, yo hubiese decidido que no estuvieran ahí. Eso obligaba a dos cosas. O a que el gobierno tenga que sentarse en la mesa para hacer un acuerdo y colocar a jueces con menos vinculación, que él dice que no hay. Por Dios. Ahí lo que hay es jueces que tú no lo has visto con mucha connotación pública al lado de dirigentes políticos. Como el presidente de la Suprema ahora. No, el presidente de la Suprema tiene connotación pública. Por eso. Pero hay otros que no la tienen, pero están vinculados directamente con dirigentes del PLD. Y de los electos. Claro que sí, de esto mismo. Yo tengo 5. Yo tengo 7. Ah, bueno. ¿Y con documentos. No, vamos a ver. Hay una cosa importante aquí. Si nosotros comparamos manzanas con manzanas, Mariano Germán Mejía no era miembro militante del Partido de la Liberación Dominicana. Señor, claro que sí. Pero nunca y era renunció. miembro del Comité Central. Sí. Bueno, sí, fue procurador del presidente Leonel Fernández. Pero él nunca renunció oficialmente al Partido de la Liberación Dominicana. Era una violación, pero eso es normal. El PLD impone lo que le da la gana. Bueno, es normal dentro de lo anormal. No tenemos por qué alarmarnos ni nada de lo que ha ocurrido. Lo habíamos advertido, muy claramente habíamos advertido nosotros que Luis Henry Molina iba a ser el presidente de la Suprema, lo dijimos aquí, e incluso ayer mismo habíamos señalado que si se veía que Luis Henry Molina era el presidente de la Suprema, se estaba estableciendo la línea PLDista de manejar a su antojo, de secuestrar el ámbito de la justicia, el ámbito de todas las estructuras del país, desde el punto de vista estatal, pero también y en particular de la justicia. Es un PLDista, miembro del Comité Central, responde perrunamente a Danilo Medina, perrunamente.
O sea, no hay ninguna posibilidad de que él tenga un tipo de reflexión contra la persona. Apenas hace unos días, ese señor andaba en San Cristóbal inaugurando el grupo de campaña del presidente Danilo Medina. Y por lo tanto, encarna él la continuidad de ese secuestro de la justicia con el cual el PLD se ha protegido de los señalamientos de sus actos de corrupción. Cuando han ido a la justicia se fuman, se evaporan. Pero hay un colmo, y es no solo el que dejaran a Miriam Germán, no solo ese, que es un colmo que revela el triunfo de la iniquidad por sobre lo que constituye una vida proba, porque el procurador no se puede poner al lado de Miriam Germán, su vida no tiene en absoluto ninguna posibilidad de ser comparada con ella, sino el hecho todavía más deshonroso para este país de pasar a la Cámara Penal a Fran Soto. Coño, este país no tiene comparación. Fran Soto estaba en la Cámara Penal. Pero de presidente ahora. Él la preside, la Cámara Penal ahora. Es como agarrar al gato y ponerlo a administrar el departamento de queso. Óyeme, pero esto es una cosa increíble. Ese es el colmo de la bajeza a la que hemos llegado nosotros en este país. Recuerda que Miriam Germán se quejaba de que cuando estaban arbitrando algún proceso en la que había un compañerito envuelto, la acosaba permanentemente. Pero y hoy lo ponen al frente de la presidencia de la Cámara Penal. ¿Qué es Fran Soto? Miembro del Comité Central. Un político al que le pusieron una toga y un birrete y le dijeron vaya a ser juez para que defienda esto. Y ahí están sus decisiones. Óyeme, este país no puede caer más bajo en el manejo de la cosa pública. Y una parte tan sensible, incluso con un cierto respaldo de los poderes fácticos, esa jugada tan fea, tan asquerosa. ¿Y qué es Luis Henry Molina eso? Un político con toga y birrete que va a ir a cumplir lo mismo que hacía, pero en beneficio de Leonel Fernández, Mariano Germán. Este va a ser exactamente lo mismo. Ese one-two garantiza el dominio. Aunque tú oxigenes un poco con caras nuevas, que además tienen vinculaciones políticas, por lo menos 4 de las que yo investigué ya, tienen vinculaciones políticas explícitas con el PLD. Aunque tú oxigenes ese one-two, Luis Henry Molina, Fran Soto, te da la garantía de lo que va a ser esta Suprema Corte de Justicia, desgraciadamente para este país, que no termina de toparse con una verdadera reestructuración de la vida de relación social, donde por lo menos prime la decencia, la honestidad, donde la gente se sienta satisfecha y no humillada por estos funcionarios. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú te crees que tú siendo parte de la composición, sin poder estar ahí, porque tú no tienes la facultad legal para estar ahí como Fran Soto? El juez que debió ir de la Suprema Corte. ¿Era un juez de Suprema? ¿Era un juez de carrera? Como contraparte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, debió ser un juez de carrera. Pero lo pusieron ahí. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que es verdad o creyó Paliza Josefa, mi hermano Paliza, en la jugada y que sal para allá, para que tú no te presentes la ponderación de tu casa? Mira, ninguno de los jueces, atiendan bien esto, ninguno de los jueces. Es una hipocresía, hombre. Que han sido componentes del Consejo Nacional de la Magistratura han quedado fuera de la composición, a menos que renuncien. Súbero Isa no quedó fuera de la composición. No, él renunció. Él renunció porque lo cogieron solamente miembros. No, y porque le hicieron una promesa. Claro, le hicieron él descubrió en ese momento que no le cumplieron. Pero no lo quería el presidente y como quiera, al estar presente es difícil tú desvincular. Claro, ahora iban a dejar fuera a Fran Soto. Por Dios. Tú estás hablando del secretario del Consejo. Que no debió serlo. No debió serlo. ¿Cuál es la posición de Ortega en esta elección? Él fue ratificado. ¿Cuál? Ellos no ratificaron a los demás. No, de hecho, Ortega tiene la posición que se le ofreció a Súbero Isa en inicio. Quien ocupa esa posición es Ortega Polanco. No, lo que pasa es que hay un tema. Ortega, ellos tienen una tesis. Pero Ortega Polanco no fue ratificado. No, mira. Ellos, Entonces sale del juicio ahora. De instrucción. No, mira. Ellos tienen una tesis que para mí es errónea, en el que el tiempo a los jueces se lo están computando tan pronto asuman a partir de ahí los 7 años para su evaluación. Okay. Lo correcto debe ser, como pasa en el Congreso Nacional, un diputado electo por 4 años, sale por cualquier circunstancia, el que viene a cubrir la vacante tiene que cumplir el periodo, culminarlo, ¿sí o no? Entonces, como Ortega entró
último, después de la composición, cuando Subero renunció y 3, 4, 5 meses después, él es escogido en el puesto de Subero, entienden que él cumple sus 7 años. En el puesto de Subero Ortega. De Subero hizo, claro. Sí, bueno, porque era Cuando todavía no habían elegido al presidente. Claro, no, ya lo habían electo y todo. Y Subero renunció, quedó vacante el puesto de Subero como miembro. Porque el presidente era él, entonces habían. Sí, pero a Subero le ofrecieron esa posición. Lo escogieron. Ajá, lo escogieron. Como miembro simple. Y él dijo que después de ser presidente, él no iba a ser No, naturalmente muy honroso. Entonces mira, para terminar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, al Ortega entrar 5 meses después de la composición, el tiempo de Ortega termina 5 meses después de la culminación del periodo de estos que de 7 años que acaban de evaluar y solamente ratificaron 3. O sea que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura tiene de nuevo que convocarse dentro de 4 o 5 meses solamente para evaluar a Ortega de si lo dejan o se lo llevan. Eso es lo que ¿Tú me estás entendiendo? Por eso o sea que es una locura. Claro. Porque se supone que y aunque esté establecido en la Constitución como ellos lo manifiestan. Ahora lo correcto era que si Ortega entraba por Subero, Ortega cumplía el periodo de los 7 años. No el periodo que ya. No comenzar, no comenzar a partir de cuando entró a la Suprema. Ok. Entonces hay una interpretación que para mí, independientemente de que la Constitución lo haya establecido, así para mí no es correcto en el comportamiento de las composiciones de Suprema similar en América Latina y en el Caribe, en todos los lugares que tienen el mismo tipo de composición. Pero ahora hay que convocar el Consejo de la Magistratura aparte, entre 4 o 5 meses, para evaluar a Ortega. Así es. Para dejarlo o para sustituirlo. Y de seguro que también va a ir Paliza, va a ir Josefa Castillo a legitimar eso. Se le dijo que su presencia ahí no iba a impedir que ellos hicieran la Suprema que querían y que iban a legitimar eso. Bueno, seguimos con el tema. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Nosotros hablamos de lo que ha sucedido respecto de la juramentación de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia y del comportamiento de cada uno de los actores de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Hay algo que nosotros tenemos que traer así por los cabellos y agradezco a la persona que me ha escrito haciéndonos mención de una promesa que había hecho el Partido Revolucionario Moderno en una rueda de prensa diciendo que iban a proponer a doña Miriam Germán como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Esa es historia postfactual, eso no es analizable, ni tampoco era factible con una mayoría mecánica tan fuerte. No importa que se la descartaran. Eso no es analizable, eso no tiene nada que analizar. Ellos lo que no debieron pararse y irse. Exactamente. Bueno, pero eso no debieron haber ido, pero esa es historia postfactual. Lo que tenemos que analizar es la realidad, lo que ha ocurrido. Nosotros no le hacemos discursos de deseo a la realidad porque si no, no la comprendemos. A mí no me extrañó para nada que fuera Luis Henry Molina. Yo lo había anunciado en Facebook, lo había anunciado en este programa. Desde que Flavio Darío no se presentó, después de que Flavio lo anunció. Por supuesto, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos hacerle discursos de deseo a la realidad? Porque esa era la Suprema Corte que Danilo Medina necesita. Imponga o no imponga la reelección, Danilo Medina necesita esa Suprema Corte. ¿Por qué? Porque Danilo Medina no se va a exponer en una coyuntura política como la actual a que le pasen el rodillo después con una justicia que no le deba nada a él, que no responda a él. Por eso elige a un tipo con fidelidad perruna. Una persona que es de él. Hace menos de 20 días estaba con un cartelón. Una fidelidad perruna. Hace menos de 20 días estaba con un cartelón en San Cristóbal inaugurando la comité de campaña de Danilo Medina. Ese que está. ¿Tú sabes cuál fue? Y poner a Fran Soto en la otra parte significa en la Cámara Penal. Cerrar lo que en la instancia jurídica le pueda ocurrir. Porque si no es por sus condiciones. O sea que ahora el sustituto de no. Miriam Germán es Fran Soto. No, pero me hiciste esto. Mira tú sabes lo que es. Mira si la designación. Te voy a revelar esto que tú no lo sabes. Y él lo sabe, pues yo soy amigo de él. Mira si la decisión no fue por los dotes profesionales que tiene, porque los tiene. ¿Quién? Como educador y Henry Molina. Ah, no, claro. Excelente abogado. Tú puedes decir que él es una ficha del danilismo, pero no le puede quitar los méritos de su preparación. Claro, ojo. no, nunca lo haría. Si no por su fidelidad, como tú dices, perruna. Miriam Cabral, que es de la
de las dirigentes del comité político número 1 de Danilo Medina, el jefe de campaña cuando ella era candidata a diputado. ¿Tú sabes quién era? Él. Henry Molina. Yo lo sé. Henry Ah, ¿tú- Molina. Sí. Claro, claro. Ay, ay, ay. Entonces sale de ser jefe de campaña. Quien la recomienda a él, entiendo yo, debe ser su jefa política, que mira, que está bien. Miren, Pero, es el pero, mismo pero que no me caso. digan a mí que, y que me disculpen también los PRMistas, que no, que por lo menos le sacamos la imagen de la, Señores, es lo mismo. de la que- politiquería a la Pero- Suprema. Óyeme, es lo mismo que han hecho es teníamos. peor. Pero yo creo que Y independientemente yo dije de que no toda hablaba de eso ayer. la participación electoral que se le pueda atribuir a Luis Henry Molina, no se puede comparar jamás con Mariano Germán. Es más, Pero es lo mismo, exactamente no, lo mismo. No, Andrés. Es un perruno, No es es un lo seguidor mismo. incondicional Porque del en el presidente. caso del señor Es lo Mariano mismo. Germán. Es fue más, un- Mariano Germán tiene Andrés, más decencia no, en cierto jamás en sentido. la vida. Por Jamás Dios. en la vida. Esa gente Jamás en cumple su no, función, tú óyeme, lo verás. la Sí, sí, pero comparación lo que ve, pero no. ofende. Porque lo que hizo ¿Cómo va a Mariano ofender? Germán y su familia, y eso yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo, fue una toma Bueno. de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que Luis Henry Molina no tiene hijos abogados que vayan a tomar el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tú quieres tener una cosa, con esta Suprema Corte, los jueces que fueron separados de su cargo, acusados de muchas cosas, que tenían temor de hablar, porque Mariano era el presidente de la Suprema. Sí. Yo apuesto lo que ustedes quieran No, y que van a porque hablar ahí en había un cualquier estado momento. policial. Miren, Ahí apuesto había lo un que le estoy estado diciendo. policial y Miren, esa es la ustedes, realidad. el análisis tiene que ver con el funcionamiento institucional. Esos son rasgos de personalidad que Mariano tenía, es coyuntura de personalidad. Nosotros hablamos, cuando yo hablo de la continuidad de secuestrar el sistema, eso es lo importante en el orden social. Que quitaron Que en el la de Lionel y República pusieron el de Dominicana, no podemos seguir permitiendo que las instituciones estén secuestradas por los líderes políticos de turno. Porque esa justicia, mira, por ejemplo, Andrés, hablando de eso, espérate, oye, el senador Porbaní acusó a Hipólito de que el De narcotráfico. chofer del Chapo, el aviador del Chapo vino en el avión a buscarlo aquí para una reunión en México, que a Sí. eso fue lo que él fue, eso fue en la campaña electoral. Con el cartel. Óyeme, ¿y qué hizo Hipólito Mejía? ¿Que lo sometió? ¿Cuántos años duró eso en Chivao ahí en la Suprema Corte? 6 años. 6 años. ¿Por qué? Porque esas eran sus funciones. Ustedes no han visto lo que ha ocurrido con OISOE, con todo. No, y que no lo condenaron. El procurador ha movido un dedo para ir a buscar a Diandino que- Peña a investigar. no, que no un lo- dedo ha movido. Oye, que no lo condenaron. Ese procurador que persigue a Miriam Germán de esa forma que tan no- que no lo bestial, condenaron que tampoco. incluso ayer estaba activando Y el- una campaña. El PEPCA, que pudo haber actuado por sí mismo. ¿Por qué no? Pero no es solo ahí en ese caso, son 100 casos. Pero es que el no problema es que podemos- la justicia es sistémica, Pero no le eche- no le que el eche- poder es sistémico. Pero no le echemos la culpa a los que ostentan el poder. ¿Y a quién? Es que los que ostentan el poder, en cierto modo, imponen lo que le da la gana y la voluntad de ellos por encima de todo el mundo. Pero tú sabes dónde está el problema. Que la oposición política actúa genuflexamente frente a esos temas. Yo estoy de acuerdo que hay una... O sea, la oposición política no debió legitimar eso. pero óyeme, La oposición política debió Quiero- generar un mecanismo de acuerdo con el que tiene la mayoría para que hicieran una Suprema Corte justa, pero se sientan ahí, Mira. y yo digo que hicieron un buen trabajo, tanto José Castillo como José Paliza. atiende esto. Hacer preguntas de qué, si tú sabes que ya en la psiqui mental de quien tiene la mayoría están los nombres de quien le van a poner. O por esto es un juego de muchachos. Pero- Decirle a ti que Franzoto Sal, que vamos a votar por ti para que tú no estés aquí. A un león como Franzoto, pero oye, el secuestro de la justicia, el traspaso de la justicia leonelista a la justicia danilista, no comenzó con la selección de los jueces. Ustedes no se recuerdan del concurso que en el área de la fiscalía hizo la convocatoria del Consejo Superior del Ministerio Público para elegir a los fiscales. Ese concurso fue totalmente amañado y se denunció los resultados y se decía, mira, fulano va para tal sitio. Yo tengo aquí la denuncia, por ejemplo, que hizo Edith Febles en esa época. ¿Cómo se alteró? En 3 oportunidades se alteraron las bases de ese concurso, porque el procurador lo que quería era a su alrededor funcionarios obsecuentes, gente que respondiera
a él, que ¿Pasó? respondiera exclusivamente a él. Y en consecuencia, el principio de eso... Tenemos una llamada, perdón, Andrés y Eddie. Tenemos a nuestro amigo Julio Curi, que ha tenido opiniones al respecto, muy duras, por cierto, en cuanto a algunos miembros de los que fueron elegidos. Vamos a conversar con él al respecto. Julio, buenas tardes. Hola, Yulisa, caramba, Hola. no sabía que era contigo que iba a hablar. ¿Viste? ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno, Julio. Aquí estamos Andrés L. Mateo, Eddie Alcántara y yo. ¿Qué opinas de la selección de los jueces de la Suprema Corte? No te A mí rías, particularmente me satisface en sentido general. Pudo haber sido mejor, tal vez. Y haciendo abstracción de la pertinencia de haber confirmado o no a Miriam Germán, que yo tengo mis propios criterios sobre esto, me parece que a ninguno de los jueces de la anterior Suprema Corte de Justicia se le debió haber confirmado. Exacto. Esa fue una salida... Pero ¿por qué se confirmó a Soto y a Carbucia, por ejemplo? Bueno, me nudean por ahí rumores sobre una y otra cosa. Yo soy está bien, pero vamos vamos a patinar sobre el rumor entre nosotros. Pero tíralo ahí, Julio. ¿Por qué no se sacaron a todos los anteriores? Porque ahí habían personas muy buenas que podrían haber sido confirmadas y no fueron confirmadas. Se dejaron a los que son cuestionados, en el caso del magistrado Soto. ¿Qué opinas tú desde el punto de vista del conocimiento que tienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lo llevaron a todos? Yo preferiría plantear algo aquí ante ustedes, si es la pertinencia de que la Constitución, en una próxima reforma, elimine como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a los jueces de la Suprema Corte, a los dos jueces. Correcto. Ustedes saben que uno El de ellos presidente y el es presidente secretario. y el otro lo designa su pleno. Sí. Que lo Porque elimine. en las dos experiencias que hemos tenido en virtud de la Constitución del 2010, no ha sido posible desprenderse o desvincular de la Suprema Corte ni a su presidente ni al otro miembro que forma parte de ese órgano constitucional. Recuerden que Jorge Subero Isa, aunque luego renunció, y el juez Joaquín Castellanos, Sí. fueron los únicos que sobrevivieron a la noche del 29 de diciembre del 2011. Y ahora se planteó el mismo dilema, y el único que sobrevive, porque Mariano Germán desistió de ser evaluado, Bueno, porque le es iba a ser la misma precisamente el situación miembro que de con la Suprema Subero. Corte, que era es decir, el consejero. Ujú. Bueno, no, sobrevive El otro. Carbucia, como tú has Carbucia, dicho. sí. Sobrevivió Carbucia. Sí. Y Jerez Mena, no creo Sí. que debió haber sido confirmado ahí, pero bueno. ahí lo Pero tenemos. parece que va bueno, no, porque este tiene una situación especial, la del magistrado Ortega. Sí. Julio, ¿qué opinas de hablando en específico, de la designación de Luis Henry Molina como presidente? Bueno, ustedes saben que las funciones básicamente del presidente de la Suprema Corte de Justicia son gerenciales. Él tiene funciones únicamente cuando conforma el Pleno, las salas reunidas, y también cuando conoce de incidentes en materia penal, o cuando él decide por auto también ser parte de una de las tres salas. Ujú. Sí. Yo creo que él puede hacer un muy buen trabajo, porque él hizo un muy buen papel en la Escuela Nacional de la Judicatura. Julio, Sí. Eddie Alcántara, tú sabes que el presidente, hasta de una junta de vecinos, el presidente, tú sabes que la Suprema Corte de Justicia, el presidente que tiene las atribuciones administrativas de todo lo que se mueve en la Suprema, puede moverlo si lo que quiera. Y el cuestionamiento del amigo y hermano Henry no es porque no tenga la capacidad y no sea un buen gerente, sino es su vinculación directa y activa dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No, mira, en virtud de la Ley de Organización Judicial y la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, su función administrativa más importante es la de designar jueces de la instrucción especial. Exacto. Más nada, ¿eh? Y cuando tú coges un grupo de gente como los acusados en el caso de Brey, tú le dices, tú eres esto. Mira, bueno, yo no quiero... Sí, pero ¿qué estos jueces son sucede? nuevos y son 7 años. Esa yo vivo de esto. decisión que dicte el juez de la instrucción No quiero especial problema. no es firme, porque puede ser impugnada en apelación ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí no puede el presidente reconformarla. Bueno, pero para impugnarla está duro porque pusieron a Soto en la presidencia de la Cámara Penal, ¿no es?
No, eso lo deciden ellos. Eso lo decide ahora el Pleno. Nosotros y tampoco fue designado, el primer sustituto es Carbuzzi y el segundo sustituto es Pilar Jiménez. Así es. Y por tradición, los sustitutos son presidentes de salas. Yo supongo que Carbuzzi permanecerá como presidente de la tercera sala, que es la administrativa, inmobiliaria y laboral. ¿Y de la primera? Y será Pilar Jiménez. Julio, qué raro que el presidente decidió como quemarse, achicharrarse con esa decisión del magistrado Soto, cuando todo el mundo sabe que era una persona que tenía un repudio casi generalizado, inclusive en parte de la comunidad jurídica. Es que era juez parte, lo te la cabeza. No, yo creo que es incómodo para los miembros de un mismo órgano desvincular a uno que forma parte de él. Es lo que digo, que lo conveniente es que en una próxima reforma constitucional no solamente al Procurador General de la República se le excluya de este órgano, sino también a los 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pueden incorporarse miembros del sector privado, puede ser una buena sugerencia, de las universidades, de las iglesias, hacerlo más plural. Sí, como en Perú, creo que en Perú hay un tipo de En Perú se hizo así, el Consejo así. Nacional de la Magistratura, sin embargo el Congreso tuvo que disolverla porque ni siquiera de esa manera funcionó. El poder político los cortó a hay todos. Una comunicación. O sea que no hay seguridad tampoco. Hay una carta del 2016, me parece, que Miriam Germán hizo pública quejándose del comportamiento hostil. Oh, sí, de que él la acosaba. De Frank Soto, y en ella recalca el hecho de envalentonarse por ser consejero, porque eso le otorga una preeminencia, una condición, digamos, privilegiada con respecto a sus pares, porque siempre llegará ese momento en donde ese miembro tendrá que votar con respecto a la permanencia o desvinculación de los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia. Así es, y eso no es conveniente, porque deben ser pares, deben ser iguales. Tienes razón. Gracias, Julio. Siempre tan amable, atento a nuestras llamadas. Tu colaboración siempre es importante. Gracias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy, aparte de lo del Consejo Nacional de la Magistratura, es un viernes de protesta. El presidente de FENATRADO, el señor Ricardo de los Santos, informó esta semana que llamaba a un paro de compra de combustible, invitaba a toda la ciudadanía que hoy, hasta las 12 de la noche, no se compre combustible como una manera de exigirle al gobierno y al Ministerio de Industria y Comercio que transparente la fórmula que usa para fijar los precios de los combustibles, que según sus palabras tiene costos que son discretos y no se aplica de manera ejecutiva la ley de hidrocarburos. Ricardo de los Santos dijo hoy un poco más temprano que se estaba cumpliendo en aproximadamente un 80% este llamado, el paro, y que los ciudadanos se habían abstenido de acudir a las estaciones de expendio de combustible para comprar el hidrocarburo. Como respuesta, me parece que así es la forma como hay que interpretarlo, pues el Ministerio de Industria y Comercio subió la gasolina, independientemente de que la gente hoy estuviera tratando de no comprarla para ver si la bajaban, pues subieron todas las gasolinas y los demás combustibles registraron variaciones mixtas. Por ejemplo, se le aumentó 1.70 pesos a la gasolina regular, bajó 1.30 el gasoil óptimo y bajó 1.40 el galón de full oil, según la resolución que establece los precios del 6 al 12 de abril del 2019. La gasolina premium ahora se va a vender en 239 tululú. La gasolina regular se va a vender en 224,70. Esa subió 1.70 pesos. El gasoil sigue a 180,20, mantiene su precio. El gasoil óptimo a 193,20. El Aftura a 142,70 y el querosén a 169,60. El full oil baja a 122,36. El gas licuado de petróleo sigue a 103,10. Parece que el llamado para que bajen la gasolina no le hizo ni coquilla. Y ojalá que Ricardo de los Santos nos llame para que nos digan cuáles estaciones la compra fue yo le de un dije 20%.
Hay a eso. Pues yo estoy viendo los vehículos echando combustible. Normal, yo también. Normal y hay más carros que todo lo que yo he visto en toda esta semana. Normal, yo lo he visto totalmente normal. Ayer hablamos aquí con él. ¿Y tú sabes por qué? Antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer, ¿tú sabes por qué? Porque, mira, el interés de Ricardo de los Santos y de Fenatrado, que era llamar la atención de las autoridades y que la población les respaldara. Y yo entiendo que es un pedimento justo. Sí, correcto. Porque ciertamente están abusando con el precio de los combustibles. Pero la gente no cree en esos interlocutores últimamente. Yo se lo decía, yo no con esto quiero hacerlo sentir mal, ni tampoco que crea que estamos cuestionando, porque yo entiendo que él es un hombre serio, honesto. Pero la gente, ese tipo de representante social para reclamar derechos de la sociedad dominicana. Yo entiendo que los dominicanos, aún estando afectados, yo creo que no están creyendo mucho en eso. Tenemos la llamada. No, Francis. Ok, vamos a llamarlo por aquí entonces. Para que Ricardo de los Santos nos cuente con sus propias palabras cuál ha sido el resultado hasta este momento, las 13:52, de esta convocatoria, este paro al que ha llamado Fenatrado para que no se compre combustibles el día de hoy. Ricardo, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Evi, Andrés, a todo el equipo. Buenas tardes al pueblo dominicano. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos cuál ha sido el balance hasta este momento del llamado que ha hecho Fenatrado para que la gente se abstenga de comprar combustibles el día de hoy. Fíjate, en la mañana de hoy la población dio un apoyo total. En el transcurso de la mañana estuvimos circulando y tenemos las informaciones de muchas estaciones de combustible donde el pueblo dominicano sí apoyó el llamado que nosotros hemos hecho. Porque definitivamente nosotros lo que estamos llamando es única y exclusivamente a la transparencia en lo que es el manejo de los precios de los combustibles. Nosotros no estamos llamando ni estamos solicitando ninguna reivindicación particular. Todo lo que estamos reclamando es lo general. Y así lo ha entendido el pueblo. Nosotros vemos cómo el ministro de Industria se ha pronunciado. Si nosotros lo que queremos es mantener la palestra, como él dice, pues muy sencillo, sáqueme de la palestra, señor ministro, dígale a este pueblo, preséntele las informaciones sobre las que base ustedes fundamentan para hacer esos aumentos selectivos. Y con eso ustedes salen de la palestra. Ustedes han visto que ya, claro, con eso nos sacan de la palestra porque ya no tienen razón de ser. Nosotros lo único que estamos pidiendo es, mira, y preséntame las informaciones sobre las bases que tú fundamentas para tú hacer esos reajustes selectivos. Ustedes ven cómo siguen dando a la gasolina, el diésel que nosotros utilizamos, tiene varias semanas congelado y ha rebajado, el óptimo ya bajó hoy también. Entonces, esa es la fórmula que ellos aplican, que nosotros definitivamente no la entendemos y queremos que nos hagan entender. No a nosotros como Fenatrado, sino a la población en sentido general. Yo entiendo que no, ¿perdón? Pero es la única... Bueno, ahora después de esta actividad que ustedes hacen destinada a la transparencia, pero buscando algo, porque la transparencia es una cosa muy abstracta y tendría uno que verla concretada en la realidad en materia de costos. Después de esta propuesta que ustedes lanzaron, ¿ustedes piensan en otra forma de presionar para que estas cosas sean satisfechas? Bueno, hasta tanto el Ministerio de Industria y Comercio no publique las informaciones que fundamenta la razón de los combustibles, mientras no haya transparencia, nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Seguimos en pie de lucha. Nosotros entendemos que este pueblo necesita que le diga con claridad, que se maneje con transparencia un tema tan sensible como el de los combustibles, que todo el mundo sabe cómo incide en la economía nacional, el tema de los combustibles precisamente. Entonces nosotros lo que pedimos es transparencia. Nosotros vamos a seguir nuestro plan de lucha, no vamos a dar nuestros brazos a torcer bajo ninguna circunstancia y les reiteramos, no buscamos ningún beneficio en lo particular, lo que estamos buscando es un beneficio para la generalidad de la sociedad. ¿Cómo ustedes interpretan que ante el llamado de que se transparenten los precios de los combustibles y que bajen los precios, hoy en vez de bajar la gasolina lo que hacen es que la suben? Fíjate, eso es prácticamente un desafío a toda la sociedad, no solo a nosotros, a toda la sociedad, porque el Ministerio de Industria y Comercio llevamos ya años donde nosotros venimos precisamente solicitándole esos niveles de transparencia en el manejo de combustibles. Que me digan a mí, mira,
Por el PPI, nosotros, la fórmula que establece el artículo 307, el pueblo dominicano tiene que pagar esto. Por lo establecido en la ley 112 esto, en la 425 esto, en la 557 esto, por la 252 esto. Entonces nosotros, mira, y eso da resultado pero ellos no publican esas informaciones. Tanto así que solamente ellos publican lo que a ellos les conviene. Y de igual manera que le demuestren también al pueblo dominicano si los márgenes que reciben las grandes marcas por distribución, por comercialización y distribución, más la famosa comisión de transporte, si también se estaría pagando lo justo, lo que debe pagar el pueblo dominicano por eso. Bueno, hubiere querido, el pueblo está contigo. Ricardo, gracias. Más tarde esperamos tener un balance general de cuál fue el resultado de las 24 horas. Gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ustedes. Buenas tardes. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Como hoy es viernes, no todo puede ser tan malo. No todo puede ser problema, ya la gente sabe, sí, buenísima, ya la gente sabe que subieron la gasolina, que la política sigue en la Suprema Corte de Justicia, aunque ahí hay mucha gente profesional, preparada y muy buena, ojo. Sí. Y ya ustedes saben que en vez de bajarle la gasolina, les respondieron a los sindicalistas con un aumento de la misma gasolina, que por cierto a los sindicalistas le da trepito, porque eso lo vamos a pagar ustedes y nosotros. Pero como una nota al margen, el alcaide del penal de Anamuya en Higüey, que se llevaba a las presas supuestamente a comer pescado y beber cerveza para la playa. ¿Ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo? Porque a mí, yo lo estoy diciendo, lo estoy leyendo de una nota de nuestro portal y lo tengo que volver a leer porque me parece increíble. Pero tú viste los videos. El alcaide del penal de la cárcel de mujeres de la provincia de la Altagracia, el señor Guillermo Concepción, fue grabado en un video bebiendo con unas reclusas de ese centro penitenciario, unas damas que estaban presas una de ellas por narcotráfico y otros crímenes, y él dice que iba a hacer una ruta de un traslado y que se detuvo a comer en la playa y a beber con ella porque eso sí, y Además, no son unas reclusas cualquiera. Lo que menos parece es una reclusa. No, porque son que viene del salón. Son las presas que mejor se ven. O sea, porque si tú te llevas una reclusa, ¿tú me entiendes? Que no tengan ese perfil. Ni siquiera ropa de reclusa tenía. No, pero el perfil de la reclusa te indica a ti que era lo que él estaba buscando, porque madre mía, pero se fue a beber con la presa para la playa. Y quién sabe si también echó su pavada. Sí, pero es una falta del sistema. Una pavita, vamos a echar. ¿Sabes por qué? Porque no es la primera vez que él está envuelto en un escándalo. Eso es de esa naturaleza y de cosas peores, y todavía lo tienen ahí al frente de una cárcel. Tenemos en la línea a nuestra amiga Julieta Tejada, que es vocera del Ministerio Público, para que nos cuente sobre cuáles van a ser las consecuencias de esta persona que ya de por sí ha sido suspendida por esta falta grave. Julieta, buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. ¿Cómo estás? Déjame, ante todo, felicitarte a ti y a los demás compañeros en la cabina por el Día del Periodista. Gracias, para ti también. Gracias. Cuéntanos, Julieta, ¿qué va a pasar o qué se ha decidido en el Ministerio Público con el caso del señor Guillermo Concepción, que se llevó a beber las presas para la playa? Bueno, fíjate, este alcalde definitivamente que violó el protocolo de traslado de los internos. El protocolo establece que el interno se traslada de centro a centro y que durante ese trayecto no puede ser desviado a otro lugar, no se puede detener. De centro a centro. Dígame. No, que está bien que sí, que el traslado era de centro a centro. Él se la llevó para pero otro centro. Obviamente este alcalde no cumplió, lo violó y fue suspendido inmediatamente. Conocimos de la acción. Pero una pregunta, Julieta, ¿él había tenido otro tipo de comportamiento similar? No, él estuvo una vez en el Ceibo y lo que recibimos de información sobre él fue que él no se adaptaba, digamos que de manera positiva, no se acoplaba con las demás autoridades que interactúan con el centro, por ejemplo, con los fiscales, con los jueces de ejecución de la pena.
los internos entendían que él no era lo suficientemente diligente con casos que tienen que ver con los internos, con la vida diaria de un interno en un centro. Entonces se tomó la decisión de trasladarlo. Hasta el momento en Higüey no había tenido ningún tipo de problemas. Porque no lo habían Todo lo grabado, contrario, había asumido, había tenido una conducta diferente a la que exhibió en el Seibo. Pero lamentablemente ahora cometió una falta, está suspendido, y cuando se terminen de levantar todas las evidencias de la investigación que corresponde, pues entonces ahí se dirá cuál es la decisión definitiva. Julieta, mira qué ocurre, Eddie Alcántara, ¿cómo tú estás? Mira. Hola, Eddie, felicidades. Gracias, mi amor. Mira, resulta que una periodista aficionada que conocía a la reclusa fue quien lo grabó y lo subió. Si ella no hubiese conocido a la reclusa, él saldría con otra mañana o pasado a hacerle un traslado especial con cerveza y todo. De centro a centro. Pero que entonces nosotros nos estamos dando cuenta de escándalos como eso cuando un aficionado sube a las redes sociales algún tipo de video. Porque cuando viene a ver en el Seibo, él hacía lo mismo, hacía otras cosas peor, y como no hubo un videíto aficionado, uno no se dio cuenta. Pero la información que uno tiene de lo que pasó en el Seibo es que él intentaba hacer lo mismo y que lo hacía también. Me contaron a mí. Pues bueno, Eddie, tú sabes que aquí de lo que se trata es cuando tenemos consumado un acto y tenemos la evidencia. Porque fuera de ahí sería especulación. ¿Y no lo vigilan? No hay una vigilancia, un seguimiento. Bueno, pero Eddie, tú dices que si lo vigilamos, ¿para dónde él se mueve? ¿Qué hace? Pero se supone que todas las autoridades tienen que tener algún tipo de supervisión para ver si está estando dentro del protocolo estatal. Sí, por supuesto que se supervisa. Se supervisa su trabajo. Él no estaba supuesto a salir al traslado, porque los alcaldes no son los que trasladan, es decir, no son los que acompañan. Aquí hay un es decir, él te puedo decir que él violó dos veces el protocolo. Correcto. Eso quería acentuarte. Las autoridades, cuando nos enteramos o tomamos conocimiento por la vía que sea de un hecho, es que actuamos. Así es. Como debe de ser. Bueno. Y qué bueno que están esas camaritas y esos teléfonos por ahí. Julieta, ¿no habían ustedes recibido la información de parte de los militares, celadores o guardias, que son lo que sí le corresponde trasladar a las internas? Porque no es una función del alcaide hacer un traslado. Correctamente, es una función de la seguridad. Pero la por seguridad eso es no que había te digo que se está, como primera medida se suspendió y se está haciendo todo un levantamiento de todas las personas que participaron para determinar responsabilidades. Julieta, de todos los que participaron de la seguridad, ¿ninguno reveló que esto se estaba dando? No, nos enteramos a partir de que subieron el video. Hay que hacer una investigación. No, pero es precisamente lo que le estoy diciendo. Hay policía retratado con la muchacha, sí, abrazado. El policía también. Sí, es precisamente lo que le estoy tratando de decir. Que Julieta, la investigación se extiende hacia todos los involucrados. ¿Tú oyes lo que está diciendo Andrés? ¿Qué dice don Andrés? Que en la foto salen hasta los policías abrazando a la reclusa. Bueno, todos serán sancionados como mandan las normas. Gracias, Julieta Tejada, vocera del Ministerio Público, amiga querida. Gracias a ustedes. Ha conversado con nosotros la tarde. Dice un oyente de la Z que yo vi las reclusas en el video y yo mismo iría a prisión a quitarle los tenis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Los 7 franceses acusados de tráfico de drogas entre República Dominicana y Francia, en el caso conocido como Air Cocaine, fueron condenados este viernes a penas de cárcel de hasta 18 años. Entre ellos, 6 años para los 2 pilotos, Bruno Odos y Pascal Fauret.
Los familiares de los condenados irrumpieron en gritos y sollozos al anunciarse el veredicto en el tribunal de Aix-en-Provence tras 7 semanas de juicio. 2 de los 9 acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró probado que los 2 pilotos franceses, Bruno Odos, de 59 años, y Pascal Fauret, de 58, y los otros 5 participantes en la operación quisieron trasladar 700 kilos de cocaína a bordo de un Falcon 50 desde el aeropuerto de Punta Cana hacia Saint-Tropez, al sureste de Francia, en marzo de 2013. El avión había sido rentado para un vuelo privado y los pilotos fueron apresados en la pista. Ambos negaron siempre tener conocimiento de la carga del avión, ya que la droga estaba oculta en 26 maletas. Condenados a 20 años en República Dominicana, pues los 2 pilotos que protagonizaron una espectacular fuga del país caribeño a bordo de una lancha. Vamos a los comentarios y el primero del día de hoy le corresponde a don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo voy a dejarle la palabra hoy a Claudio Acosta, el columnista y uno de los jefes de redacción del periódico Hoy, que escribe una columna en el día de hoy que se llama El triunfo de la iniquidad. Y me parece que resume todo mi pensamiento, casi todo lo que yo debía haber dicho hoy en relación con lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, le cedo la palabra en su artículo del día de hoy a Claudio Acosta, El triunfo de la iniquidad. Lo primero que voy a decir, visto el caso y consumado el hecho, es que el Consejo Nacional de la Magistratura estaba en total libertad de hacer lo que hizo, como nombrar a un miembro del Comité Central en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, siguiendo el patrón de los gobiernos del PLD de llevar dirigentes de esa organización a las altas cortes, sin la necesidad de recurrir a malas artes ni campañas difamatorias, con la intención de destruir el buen nombre y la reputación profesional de la magistrada Miriam Germán Brito, quien hasta ayer presidía la sala penal, ya que la aplastante mayoría del Poder Ejecutivo en ese organismo le permitía mandarla a su casa sin muchos miramientos y bajo cualquier excusa o pretexto, como por ejemplo el de la renovación que enalboraron los empresarios agrupados en el CONEP, que tan útil resultó a sus propósitos. Tampoco era necesario que el mismo día que el Consejo Nacional de la Magistratura dio a conocer los nombres de los 12 escogidos, que en el caso del doctor Luis Henry Molina fue la crónica de una designación anunciada, desde la Procuraduría General de la República se continuaran removiendo las heridas abiertas con sus maquinaciones a una jueza cuyos únicos pecados a los ojos de la opinión pública son su honorabilidad e independencia, precisamente la razón por la cual la forma en que fue sacada del sistema de administración de justicia dejará tan mal sabor en la sociedad dominicana. Hay que felicitar de todas maneras a los agraciados, a los que estamos obligados a dar la oportunidad de que demuestren que están a la altura de lo que se espera de ellos al frente de esa alta corte, pues al fin y al cabo no tienen la culpa de que su celebración sea también el triunfo amargo de la iniquidad convertida en política de Estado. Ese es el artículo de Claudio Acosta que yo he compartido hoy como parte de mis opiniones respecto de lo que ocurre en la sociedad dominicana. Ciertamente, lo que Claudio Acosta dice está demostrado hasta la saciedad. El poder político, el control que el PLD ejerce sobre las instituciones y particularmente sobre la justicia, que está totalmente copada, sin el más mínimo resquicio de respiradero posible, que ellos no puedan controlar, sobre todo ahora con un presidente de la Suprema que es un militante político. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo. El que quiera que revise las redes
y va a encontrarlo hasta con las camisetas del PLD, cargando letreros. Un político a carta cabal, un verdadero militante político es Henry Molina. Y por lo tanto se coronó de manera activa el costado del poder danilista en el seno de la justicia, que repito, no comenzó con el desplazamiento de estos jueces de la Suprema, sino con las irregularidades en el concurso que protagonizó el Procurador General de la República para elegir fiscales y procuradores y tener todo el tinglado de la estructura judicial en este país que le permite el campo de impunidad con el que se ha movido el Partido de la Liberación Dominicana durante los últimos años. Es pues un gran artículo este de Claudio Acosta. Él habla por mí y lo dejo como la reflexión que yo hubiera podido desear escribir ante lo que él llama, con toda justicia, el triunfo de la iniquidad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís conoce el recurso de apelación en contra de la sentencia dictada a Marlin y Marlon Martínez, de 5 y 30 años, respectivamente por la muerte de la adolescente embarazada Emily Peguero. El tribunal conocerá tanto la apelación de los abogados de Marlin y Marlon, así como la del Ministerio Público. Más temprano, la abogada de Marlin Martínez, la señora Hidalgo, aseguró que no busca la reducción de la pena impuesta a su defendida, sino la modificación parcial de la sentencia, específicamente por los artículos referidos a los delitos de retención de menor y ocultamiento de cadáver. ¡Qué perla! Bueno. Vamos a continuar con los comentarios y el siguiente le toca a Eddie Alcántara. Miren, yo voy a hacer referencia a un aspecto lógico de lo que es la acusación de Odebrecht a 7 imputados que la Procuraduría sostiene de que están vinculados a la acusación de soborno delatada por la empresa brasileña, que anteriormente eran creo que 14, ¿verdad? O 15. Y resultaron enviados a juicio por la Procuraduría, aunque se les solicitó medida de coerción a cerca de 15, 13, 14 o 15, no recuerdo ahora. Solamente 7. Y como ya está terminando el proceso de respuesta de los acusados a la acusación del Procurador General de la República, por eso voy a hablar de este tema, que es lógica elemental y que los abogados, estoy seguro que no han tocado este aspecto, los que defienden a los 7 imputados. Fíjense, tanto a Ángel Rondón, a Víctor Díaz Rúa, a Conrado Pitaluga, a Chubaque, a Andrés Bautista García, al ex senador del Ceibo, ¿cómo se llama? Rodríguez, y falta otro. Bueno, le están acusando de soborno y de enriquecimiento ilícito, producto de una práctica que encabezaba Ángel Rondón, en el sentido de que él se encargó de sobornar y contaminar todos los procesos que tenían que ver con la aprobación de los contratos de préstamo para la ejecución y contratación de obra de la compañía brasileña que se iban a ejecutar aquí en la República Dominicana, que el gobierno iba a ejecutar. Y usted se pregunta lo siguiente, para que ustedes vean que ese expediente no es verdad que puede ser sustentado con esa acusación. Fíjense. En calidad de que está Andrés Bautista, Chubaque, el mismo Tommy Galán. ¿Cuál otro? ¿No hay otro legislador? No. Bueno. ¿En calidad de qué? De haber recibido soborno, pero ¿para qué? Porque han acrecentado su patrimonio. Mire que estoy viendo, ahí con este comentario se beneficia hasta Tommy Galán. Porque se supone que el responsable de que aquí se hiciera una contratación irregular y adendas
para ir al Congreso a solicitar aprobación de préstamo en perjuicio del Estado Dominicano son los que tienen la facultad de asignar la obra y de mantener la negociación y la supervisión de la ejecución con esa compañía internacional. Si era a través de un ministerio, como el caso de Obra Pública, cuando Víctor Díaz Rúa estaba ahí, bueno, usted puede justificar, Víctor Díaz Rúa recibió un soborno para favorecer a Odebrecht y para que Odebrecht colocara la obra en el precio que le daba la gana y después complotaba con Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, para que le hicieran adendas irregulares y sacarle más cuarto al Estado Dominicano para la ejecución. Eso se entiende. Que pudiera haber un soborno que pudiera ser comprobado. Porque la empresa estatal contratante con la empresa internacional contratada. Y ahí pudo haber un manejo para, mira, dame la obra a mí. Yo te entrego a ti 1% de lo que yo voy a recibir de beneficio. Sobrevaluamos las obras. Hacemos que el Estado coja otro préstamo y nos pague. Y entonces ejecutamos la obra y nos quedamos con todo lo cual todo el mundo engañamos tu guaso pendejo dominicano. Eso se entiende. Que Conrado Pitaluga haya sido contratado por Víctor Díaz Rúa para que alterara cualquier tipo de documentación para beneficiar a la empresa internacional. También usted puede entender que pudiera, porque no voy a acusar a nadie ahí, haber algún tipo de soborno. Pero ahora, los legisladores, ¿sobornados para qué? Es lo que yo me pregunto. ¿Sobornados para qué? ¿Para que aprobaran en el Congreso el préstamo? ¿O la venda? Pero se supone que ahí debieron estar si era para que aprobaran todos los legisladores que levantaron la mano, porque se supone que la Constitución dice que lo que se aprueba en el Congreso tiene que ser con mayoría de los votos simple o calificado cuando se trata de una aprobación de una legislación orgánica. Un solo legislador no puede estar sobornado ahí y acusado de haber ayudado a esa empresa a engañar al Estado Dominicano. Eso no puede ser verdad. Tendrían que estar todos los que votaron a favor de la iniciativa. O tiene la capacidad mecánica un solo legislador para convencer a todo el mundo, quedándose con lo cuarto. Miren, yo creo que usted tiene que votar por esto y esto es lo que se va a aprobar. Claro que no. Claro que no. Yo no entiendo que buscan los legisladores acusados ahí de soborno. Porque tampoco eran tan líderes para convencer a todos los senadores y los diputados de que aprueben algo para ellos beneficiarse única y exclusivamente ellos. O todos cogieron o no cogieron ninguno. Ahora, el que administraba los fondos públicos a través del ministerio, usted puede cuestionarlo. Usted puede investigar y encontrar algún argumento que pudiera vincularlo a un hecho doloso en la administración pública. Pero yo no sé qué buscan los ex legisladores ahí. Es más, yo no creo que ni Galán, oiga, que mucho lo que estoy diciendo. Que ni Galán. Porque que nada más Galán un solo voto en el Senado. Y si Galán fue utilizado desde la Comisión de Hacienda para sobornar a los demás legisladores del Senado, a los demás senadores ahí, pues usted tiene que tener el expediente también porque fueron sobornados. Entonces, pues un solo, tienen que estar todos. Por eso yo creo que esa investigación fue selectiva y no me voy a cansar de decirlo. A Andrés Bautista, tienen que decirle a Andrés Bautista quién más con Andrés de los 32 senadores también fue sobornado. Porque Andrés un voto en el Senado. Chubaque también. Los diputados que en principio querían someter a la justicia también tienen que decir quiénes más estaban. Y los miembros de las comisiones de Hacienda, mire, ustedes cogieron también. Entonces, un solo acusado. Él tiene la capacidad de convencer a 190 diputados, un diputado, para que vote por una iniciativa que lo beneficie a él. O un senador a 32 senadores. Eso es imposible. El comprobar el soborno ahí, a esos legisladores va a ser imposible. Porque tienen que saber que los senadores, los legisladores no asignan obra. Aprueban préstamos
para el pago de esas supuestas adendas. Y ellos son un voto. Entonces, ¿dónde están los otros que cogieron los cuartos? Los otros sobornados. Y miren que yo estoy seguro que muchos de los que no están ahí, que tienen que estar, sí le recibieron cuarto a Odebrecht. Y sí fueron sobornados. Solo corresponde al Ministerio Público comprobarlo. Pero todo el mundo lo sabía. Pero no están en el expediente. Y los que están en el expediente, ahora, ¿cómo usted vincula a los que están en el expediente si usted sacó gente que tenía la misma condición y la misma calidad que tenían ellos? Eso no es posible. De manera que a los abogados de esos ex legisladores, yo con esto no quiero hacer un aporte en defensa de nadie. Pero su representado, o no tan vinculado al soborno porque no le aplica, o con él tienen que estar los que votaron en el Senado y en la Cámara de Diputados por mayoría simple para aprobar adenda. Porque un solo que cogiera cuarto sobornado por Odebrecht o por Ángel Rondón no tenía la capacidad de levantar un acta de que todos votaron si no se aprobaba. Entonces yo creo que ese expediente, para mí, yo no quisiera estar en los zapatos de Ortega, que procura repetir también cuando lo evalúen. Pero creo que ahí no hay muchas cosas que buscar. No sé cuánto irían a juicio de fondo, pero lo que tiene que ver con los ex legisladores y legisladores, yo creo que no aplica el soborno a ellos solos, sino a la mayoría que votó en la Cámara de Diputados, que votó en el Senado, aunque la mayoría de los diputados que fueron vinculados fueron excluidos del expediente. Pero ahí hay una confusión que no permite a ningún ciudadano que analice con lógica elementaria y a través del derecho y la justicia seria el que ellos pueden estar y otros no pueden estar. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 4:31. La Junta Central Electoral ha recibido funcionarios del Consejo Electoral de Haití en la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil. Esto es una comisión de técnicos del Consejo Electoral que vinieron a República Dominicana para realizar un intercambio de experiencias. El encuentro es parte del proyecto Elecciones y Procesos Políticos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, con quienes la Junta Central Electoral mantiene actualmente un memorando de entendimiento. La delegación estuvo integrada por una serie de funcionarios importantes del Consejo Electoral de Haití y expresaron que no tienen un centro dedicado a la preparación de las personas que van a las elecciones y afirmó que tienen la intención de establecer un instituto de formación y que esto se ha contemplado ya en la ley. Don Andrés L. Mateo. Y ya yo hablé. Eddie Alcántara, ¿para dónde? Se está fugando. Eddie, no te fugues. La cámara, quítemela, por favor. Te falta media hora. Señores, esto es radio, pero no Eddie te Alcántara fugues, hace Eddie, su falta travesura media con hora. todo y la cámara. Eddie Alcántara está tratando de fugarse en medio del programa como si la gente no se diera cuenta. Miren, la Junta Central Electoral está además estudiando una propuesta para la compra de los equipos de las primarias. Nosotros, esto nos hace retrotraernos y que nos venga a la memoria, Andrés, la compra de los equipos de las elecciones pasadas. Cuando la Junta Central Electoral publicó que tenía un presupuesto para las primarias y dijo que ese presupuesto superaba los 2.000 millones de pesos, pues ciertamente todos saltamos de las sillas y nos hicimos algunas preguntas. Si ciertamente no servía nada de los equipos de Indra que costaron más de $40 millones al país, que ciertamente no todos sirvieron para las pasadas elecciones. Eso fue una barbaridad, Dios mío. Que se encuentran almacenados en un almacén comercial privado del país, pagando todos los meses, y hasta que la Junta Central Electoral no le termine de pagar y se levante un acta, pues no se puede disponer de ellos. Aunque ya la Junta ha pagado toda la parte de la factura que se le adeudaba a la compañía Indra. Sin que haya ningún tipo de responsabilidad penal
para ninguno de los que participaron en esa compra, porque supuestamente el magistrado o ex presidente de la Junta, Roberto Rosario, dejó su asunto muy bien amarrado. Independientemente de que en la práctica la realidad sea que los equipos no sirvieron en su gran mayoría, que la Junta Central no se quejó en su momento y que los 40 millones de dólares, más de 40 millones de dólares, ciertamente del bolsillo de todos los dominicanos se lo tuvieron que pagar a esa compañía. No hay manera de que nosotros no tengamos el mal sabor de esto cuando ahora se nos informa que la Junta está estudiando las propuestas para las compras de los equipos de las primarias. Dentro de ese presupuesto que la Junta Central Electoral hizo para el tema de las primarias, había un acápite importante y alto de aproximadamente 560 millones de pesos que era destinado para la compra de estos equipos. Ciertamente ya esto va a ser, esta adquisición, para utilizarse en el montaje de las primarias de solamente 2 partidos políticos, que va a tener un tope de 1.038 millones de dólares. Porque no, ya no debe costar eso. La Junta no ha dicho nada de rebajar el presupuesto. Y para un solo partido, bueno, 2, porque el otro es también en primaria, no es cerrada. Primaria como quiera. Pero no se justifica la adquisición de esos equipos, por lo menos en esa dimensión que costaba, a no ser que la planificación incluyera usarlo en esas primarias y después usarlo en la muy compleja, por cierto, elecciones generales que vienen, que son procesuales. No olvidemos que ya en febrero tenemos elecciones de los ayuntamientos y alcaldes, etcétera. Por lo tanto, a menos que no sea que se planificó comprar para las primarias unos equipos que iban a ser usados después para todo el espectro de las elecciones que continúan. Bueno, la Junta no ha dicho que se puede bajar el presupuesto independientemente de que se hayan salido 3 partidos, y evidentemente que cuando tú tienes a un partido de la Liberación Dominicana que va con una primaria de aproximadamente 7 millones de personas con un padrón que es abierto y un PRM que dice que tiene inscritos cerca de 500,000 personas en un padrón que es cerrado, pues ciertamente se supone que la mayor cantidad de los recursos van a ser destinados a las que tiene el padrón mayor, que es de 7 millones de personas. Y donde hay muchos conflictos, porque digamos que en el PRM los conflictos no involucran el Estado, y en cambio en el PLD los conflictos del PLD se reflejan en el Estado porque ellos manejan los presupuestos, todo, manejan las instituciones, y eso tiene una repercusión en toda la estructura del Estado, y por lo tanto es bastante complejo las elecciones que va. Y la polarización que hay dentro del PLD es significativa. Entonces uno no sabe lo que puede ocurrir allí. Sin duda, la Junta tiene muchos to-do, o sea, muchas cosas por hacer, muchos puntos de agenda, muchas tareas que son muy específicas para estas elecciones del 2020. Pero quizá la mayor tarea que tiene la Junta Central Electoral es fortalecer la credibilidad delante de la gente, delante de una sociedad que ha visto cómo se ha dilapidado el dinero en una compra de equipos que resultaron ser carísimos, que según el mismo informe de la Junta Central Electoral resultaron ser inservibles. Para nada. Y que además ellos en su calidad de pleno tuvieron que saldar una deuda que no iniciaron ellos y sin usar los equipos. Y ahora vamos a unas primarias que supuestamente se van a llevar también los mismos equipos a las elecciones del 2020, y con esos que ya costaron 40 millones de dólares no se puede hacer nada. Exacto. O sea que hay que volver a comprar. Uno se comprar. pregunta cosas que digamos que son ejercicios teoréticos así en el aire. Si tú lo arrojas contra la historia objetiva de este país, ya no lo digo yo, lo decían pensadores del siglo XIX dominicanos como Ulises Francisco Espaillá, y yo lo he repetido mucho en el Gobierno de la Tarde. ¿Para qué le sirve la razón, así como categoría del pensamiento a los dominicanos, categoría del pensamiento dentro de la historia del pensamiento de la cultura occidental? ¿Para qué nos sirve la razón? Porque, por ejemplo, la responsabilidad de quien toma las decisiones en la administración del aparato del Estado no está establecida por ley. ¿Cómo es posible que una persona pueda tomar la decisión
de adquirir unos equipos, incluso contra viento y María, porque no olvidemos que antes de las elecciones esos equipos no habían llegado y todos los partidos estaban opuestos y se señalaba que necesitaban un tiempo para pruebas, que se necesitaba incorporar no el 100% de los electores a la automatización, sino un % digamos, probatorio, inicial, modélico, que sirviera para después poner en funcionamiento pleno esas máquinas. Pero se atropelló todo. Todo fue violento, rápido, porque el afán era comprar ese equipo. No que las autoridades averigüen por qué, pero el afán era comprar esos equipos, adquirir esos equipos, $40 millones casi. Ustedes saben toda la felicidad ciudadana que se puede satisfacer con $40 millones, que fueron prácticamente echados a la basura porque el pequeño % de operatividad que pudieron haber tenido esos equipos es tan insignificante que ni siquiera se toma en cuenta. Y en consecuencia fue una verdadera vergüenza nacional el que por encima de todo el mundo se hayan adquirido esos equipos y que $40 millones de dólares se hayan tirado a la basura por la decisión de alguien que tenía la administración de un organismo del aparato del Estado y que dijo que lo iba a comprar, quién sabe por qué, que averigüen quienes tienen que averiguar por qué. Al precio que fuera al y de precio la que forma fuera. que fuera. Y ahora están almacenados porque todavía son una carga, puesto que hay que pagar por ese almacenamiento. Más de $1 millón todos los meses. ¿Usted se imagina lo que es eso? Se usen o no se usen. Y como no se pueden usar, están ahí convirtiéndose simplemente en $1 millón es lo que le dan a la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Oye, la Academia de Ciencias recibe $1 millón. Eso se lo yo no sé si se lo habrán aumentado ahora, pero cuando yo fui directivo de la Academia era $1 millón al año. Al año. No, era $1 millón mensuales. Pero que para una academia eso era, bueno, venían siendo como 11 millones porque generalmente en noviembre esas asignaciones no la cumplen. Pero lo cierto es que $1 millón le daban a la academia. Ahora hay que pagar $1 millón para almacenar un despilfarro. Para almacenar un despilfarro. Un despilfarro totalmente injustificado, un despilfarro que no resiste el análisis de la razón, y los culpables nunca dieron la cara por eso. Los culpables andan haciendo política. Eso es así. Los culpables de eso, o los responsables, porque quien tiene que establecer culpabilidad es un juez. Bueno, los responsables Los responsables andan por ahí haciéndole política a los dioses del Olimpo que consideran que tienen que volver a darles el mismo poder para ellos volver a hacer el mismo lío. El resultado de todo esto no es más que encontrar algún tipo de señal dentro de la Junta Central Electoral para que la gente sienta que no va a volver a vivir un trauma como este. Si ya se está hablando de que se está preparando la licitación y ya se están recibiendo las propuestas para la compra de los equipos para las primarias, significa que ya la Junta Central Electoral está inmersa de forma total en el proceso de adquisición de estos equipos. Ya nosotros tuvimos un mal sabor que fue general, del cual aún no nos hemos recuperado y por el cual aún no se han establecido consecuencias. Yo sé que la Junta Central Electoral en este periodo, sobre todo 2 años en adelante, desde que se comienza a calentar el proceso preelectoral, tiene muchas cosas en que pensar. La Junta tiene que pronunciarse respecto del voto de arrastre y de lo que establece la ley electoral y de lo que se establece en 3 artículos y no 2 en comparación con la ley anterior. Sabemos que tiene presión con los partidos políticos y que inclusive el Partido de la Liberación Dominicana, cual si fuera un jeque, le mandó una carta dándole un ultimátum de que no se podía pronunciar hasta que un tribunal no emitiera una sentencia en cuanto a eso. La Junta no le ha contestado. Sabemos también que la Junta tiene una presión de alto nivel con el montaje de un proceso como el de las primarias, que nunca se había hecho aquí, exceptuando cuando el PRD
hizo unas primarias semiabiertas y de ahí lo que salió fue simplemente un despelote, porque ese procedimiento no fue supervisado por la Junta Central Electoral. Luego de eso, pues nosotros sabemos que la Junta está inmersa en un proceso que le merece y le requiere mucho tiempo, muchos recursos y mucha capacidad administrativa y operativa. Lo único, y con esto concluimos, Francis, es que la Junta Central Electoral debe entender, comprender y aceptar que todos los ojos de la sociedad están puestos sobre ellos, porque el trauma que vivimos con las elecciones pasadas, con los equipos de Indra, con los 40 millones de dólares perdidos, no puede ser un parámetro para que la gente siga sufriendo cada vez que hay un proceso electoral, y que esto que se avecina ahora con las primarias y que este estudio que está haciendo la Junta para invertir 560 millones de pesos aproximadamente en la compra de los equipos de las primarias, tiene que ser un proceso tan transparente que llegue al punto de ser ejemplar, porque la gente está cansada de tener que despertar todos los días con un escándalo nuevo. Ojalá y que la Junta lo haga de la forma más transparente posible para que todo lo que reciba de la población sea un voto de confianza. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Le damos seguimiento a la defensa del señor Ángel Rondón, que se pronuncia hoy. A continuación, como viene desde el pasado lunes, le tocó su turno y le tocaba justamente esta semana completa para que sus argumentos de defensa fueran presentados ante el magistrado Ortega Polanco. Nosotros vamos a compartir con ustedes fragmentos de lo que él está diciendo en este momento, parado frente al juez Ortega, postulando y tratando de hacer trizas el expediente del Ministerio Público y diciendo además que él les lanza un reto que consiste en que si les demuestran que de verdad él recibió 7,000 millones de pesos, entonces él se declara culpable. Y yo dije aquí ayer que si yo tengo un tetaferrato por ahí con alguien y que me esté bien, que se quede con todo, porque nunca he utilizado, porque no he tenido necesidad de eso, magistrado, porque no lo he tenido. Es decir, aunque es verdad que yo he tenido una vida, digamos, de mis relaciones de trabajo muy activa, es verdad, pero el dinero no es lo que me ata. Cuando entré este lío, ahí me dijo una persona muy importante: fulano, ¿eso es efectivo? ¿Está protegido? Y yo, ¿cuál efectivo? ¿Usted tiene? Digo, bueno, está protegido. Yo tengo más de 1.500 cabezas grados en mi finca. Tengo una fábrica, me costó $10 millones. Tengo inversiones de más de 25 millones de invertidos, y ahí están invertidos. Y posiblemente, y no me da apuro decirlo, ayer me dice mi abogado: mire, hemos trabajado, mire, usted tiene que hacer un pago la semana que viene, no este viernes, tiene que hacer un pago este viernes. Digo, mira, déjame ver si yo consigo para la semana que viene vender, aunque sea 20 o 30 vacas para pagarte. Magistrado, y esa es la verdad, no tengo efectivo. Sí, creo que tengo 85 mil dólares o 115 a nombre de la mujer mía depositado en un banco, y ellos lo tienen agarrado. Y le he rogado 150,000 pesos para que me lo flojen, para pagar a los abogados. Yo le dije: mira, yo le voy a dar una sesión de crédito ahí para que lo cobren ellos. Pero no, pero nada, magistrado. Nada. Ellos vuelven y relatan, Casavito, esto y lo mismo, magistrado, lo mismo. Yo no voy a entrar en esos detalles, no voy a entrar. Ellos dicen también, magistrado, pero dice que el Ministerio Público de Brasil dice que en entrevistas realizadas los ejecutivos de Odebrecht decían que los sobornos de República Dominicana se daban a través de mí. Magistrado, yo quiero que llegue ese momento para que ellos me indiquen eso. Y déjenme hacer un pequeño relato, magistrado. Miren, después que yo he visto a los miembros del Ministerio Público
exponer, y falta Milcíades. Y debo decir que en principio yo ni quería saludar. No me gusta honesto. Pero yo digo, no, pero estamos muy eso, si usted es inocente, si yo soy culpable. Y yo sé posiblemente la capacidad que tienen ellos. Ahora, magistrado, yo dudo que este expediente lo hayan hecho. Yo dudo, bien magistrado. Porque entender este expediente, magistrado, yo no sé si ellos o los abogados lo entienden. Pero lo que soy yo, no lo entiendo para nada. Pero yo creo que ellos no trabajaron mucho en eso. Pero sigo, magistrado. Entonces ellos dicen que el soborno que me mandaron a mí, dice el Ministerio Público de Brasil, era para... Magistrado, el Ministerio Público de Brasil no ha dicho nada nunca. El Ministerio Público de Brasil no ha dicho nada nunca. Magistrado, la delación de Marco Cruz se hizo en este país y le hicieron más de 6 veces. Más de 6 veces. Bueno, ustedes escuchan ahí, escucharon un fragmento porque estamos recibiendo en vivo la transmisión del juicio de Odebrecht. Rondón dice que ni siquiera la transmisión, la confesión de Marcos Cruz Vasconcelos, el Ministerio Público la tiene ahí íntegra dentro del expediente, y en esa parte tiene la razón, porque Marcos Cruz Vasconcelos Cruz lo dejaron irse, Andrés, de una manera, yo diría que demencial, porque ¿en qué cabeza cabe que la cabeza principal, la figura principal de un esquema de corrupción, si hay la intención de investigar a profundidad, lo dejan que se vaya del país? Aunque ciertamente no había ninguna denuncia hasta ese momento, pero todo el mundo sabía lo que pasaba. No había denuncia, pero por ejemplo, la figura principal de un caso tan estremecedor como el de Odebrecht, la principal, usted no puede propiciar su salida, porque no es que se fue, es que tanto a Joao Santana como a Marcos Vasconcelos le pusieron alfombra de plata para que se fueran por ella. Y Danilo Medina casi lloró en la televisión pública, diciendo que le agradecía la reelección a quien le garantizaba que él iba a ganar. Y quien había sido su amigo. Y quien había sido su amigo, y que había pensado mucho si darle las gracias o no en público por lo que hizo en privado, que diseñó todo lo que constituyó la persecución de Leonel, la compra de los senadores, el manejo de la Junta Central Electoral por completo. Todo lo que fue esa trama la hizo Joao Santana. Y Marcos Vasconcelos Cruz participó de la financiación de la reelección a partir de fondos provenientes de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Por lo tanto, en cualquier país del mundo, lo primero que... pero vamos a suponer que lo dejaran ir. Pero ¿por qué nunca allanaron las oficinas de Odebrecht? ¿Por qué no recogieron las computadoras de los dueños, las computadoras con las cuales se trabajaba? ¿Por qué no allanaron la oficina que tenía Joao Santana en la calle Helio? ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron esas actividades elementales en un proceso de levantamiento de documentaciones, de acopios para poder instrumentar una acusación? Eso no se hizo. Y en consecuencia, lo que señala Rondón ahí, que además tenía relaciones primarias con Marcos Vasconcelos Cruz, porque las relaciones primarias con Marcos Vasconcelos Cruz de Rondón están establecidas en las delaciones premiadas. Bueno, es cierto que los nombra. Él y otro que está en el mismo expediente, porque Marcos Vasconcelos, todo el mundo sabe que subía y bajaba en el edificio donde vivía otro de los que están ahí, como dio por su casa. Ni siquiera le preguntaban en la recepción para dónde iba. Era un subida poder. VIP. Era un poder. Exactamente. En este país. Era una persona de una enorme influencia, como yo a Santana. Porque aquí hay poder por ósmosis. El poder por ósmosis es el que se me pega por permanecer al lado tuyo. Si tú eres una persona que expresa poder, que tiene poder real, y yo aparezco permanentemente a tu lado, yo tengo poder por ósmosis. Aunque el poder no sea mío, aunque no esté en mí depositado el poder, la gente me lo presupone y me lo
Sí, me lo adjudica. Me lo adjudica. Rondón dice que él reta al Ministerio Público a que le demuestren los 7.000 millones de pesos y ha hecho una demostración, una presentación contable de lo que fueron sus ingresos netos facturados por CONAMSA, que es una de las compañías que el Ministerio Público ha sometido. Y él ciertamente presenta cuáles fueron los ingresos netos facturados y coincidencialmente hay un salto en los montos recibidos en el año 2016, Andrés. Bueno, hay en el 2016, en el 2015 y en el 2013, pero según lo que él presenta, no llega a 7.000 millones de pesos. Rondón también dice que él reta al procurador para que le diga dónde están los otros 4.000 millones y que si le dice dónde están, él se declara culpable y Mira a él que eso, lo condene. Mira eso, se están peleando por unos miles de milloncitos. Sí, por 2 o 3 cheles. Dice también Rondón que si él tiene testaferro, tal como dice el Ministerio Público, que al testaferro que lo esté oyendo, que se quede con todo, que él lo autoriza que se quede con todo. Algo, una dramatización, algo común en las salas de audiencia. Oye. Y Rondón se está haciendo hasta el gracioso. Rondón es una correa de transmisión. Rondón conoce aquí a todo el mundo en las esferas de el poder, en las esferas de decisión del poder. Pero lo conoce a todos, con todos ha tenido relaciones primarias, con todos ha participado de comelona, con todos ha hablado. A Rondón no lo van a joder mucho porque cuando si oye Rondón... lo que él dice, oye lo que él dice. Si el procedimiento para la aprobación de los contratos o el financiamiento de las 17 obras adjudicadas de Odebrecht fue idéntico, ¿por qué se excluyó de la acusación a la termoeléctrica Punta Catalina? ¿Y por qué, si yo soy culpable, no están aquí todos, políticos y funcionarios, los que participaron en las aprobaciones de los contratos? Esa es una pedra al techo de vidrio de Danilo Medina, eso. El gobierno de la tarde.